Buenos días a todos mis amables internautas en YouTube o en Facebook. Les doy una bienvenida muy cordial. Este domingo 23 de agosto estamos iniciando nuestro servicio, nuestro primer servicio de las 9 de la mañana, hora de Guatemala, y ustedes cordialmente bienvenidos. Vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano amado Juan Carlos Alvarado para que él nos dirija un momentito de alabanza al Señor. Enseguida volveremos para presentarle el mensaje y al final estaremos haciendo una oración una ministración para pedir por nuestras necesidades, para que Dios escuche de nuestra boca lo que necesitamos. Digo escuche de nuestra boca porque Él conoce todo, pero nos dejó dicho que oráramos y que pidiéramos, y entonces lo vamos a hacer. Así que Juanca, gracias por compartir con nosotros, a pesar de tu tiempo tan escaso, a ti y a tu esposa, las tareas que tienen con las oraciones que hacen por miles de personas. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te dejo el tiempo y que Dios los bendiga. Iglesia Visión de Fe, siempre un honor venir delante de la presencia del Señor junto a ustedes. Desde casa estamos comprometidos con exaltar el nombre del Señor en alto. Te invito a que este día levantes tu corazón junto a nosotros y proclamemos su nombre en alto. Recibe bendición de parte de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tus manos, tócale. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, levanta tu voz y di conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Él está aquí, sí, Señor. Y si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tu fe. Él está aquí. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi Maestro. ¿Para qué? Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Extiende hoy tu fe, tócale, Él está aquí. Sí, Señor. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos serás el mismo. ¡Aleluya! Alguien tiene que creerlo hoy. Levanta tus manos, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo levanta tu voz y di conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, nombre sin igual. Alguien adórele y dígale: Jesús, Jesús, te adoramos, mi amado Jesús, nombre sin igual. Gracias, mi amado Dios. Recibimos de ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Gracias por tu presencia. Siempre estás con nosotros. Gracias, Jesús. Muy bien, gracias, Juanca. Tu tiempo ha sido hermoso y ahora vamos a tener el momento para escudriñar las escrituras de este domingo con el tema La sanidad, un regalo. Quiero retomar algunos elementos que ya vimos en un estudio anterior sobre la sanidad que se relata en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y aquí podemos ver en esta diapositiva, podemos ver tres fotografías. La primera aquí que estoy enmarcando con esta tinta roja es la fotografía del estanque de Betesda reconstruido. Aquí a la derecha tenemos lo que se conoció como el estanque de Siloé o la piscina de Siloé. Son dos piscinas que había en Jerusalén y que vamos a ver enseguida cuál es la diferencia. Y luego en medio tenemos la figura de un dios romano, que era el dios de la sanidad, de un dios primero griego, pero también romano, el dios de la sanidad. Vamos a ver el desarrollo del mensaje. Entonces, siempre hablando de la ¿por qué había estos dos estanques en Jerusalén? Aquí tenemos un mapa. En la primera parte del mapa tenemos
el templo, el monte del templo. Esta parte sería originalmente la ciudad de David, lo que he marcado con rojo. El monte del templo, y hacia el sur, un poquito en el valle, estaba localizada la piscina de Siloé. Esta parte que voy a enmarcar con otro color, esta parte es lo que se conoce como la ciudad nueva. Esta es una parte que se agregó especialmente por Herodes. Y aquí encontramos donde la flecha señala la ubicación del estanque de Betesda. Pareciera que ese estanque está incrustado en el relato bíblico, pero vamos a ver la razón. No es una pérdida de tiempo. Tenga paciencia con nosotros. Leamos lo que dice esta diapositiva. A pesar de que estaba mucho más lejos del complejo del templo, Siloé fue utilizado para fines sagrados. Se recuerda que estaba hasta el sur, bien alejado en el valle, y fue el agua utilizada para las ceremonias del templo. ¿Por qué? Si Betesda estaba realmente más cerca, pero Betesda está en la parte que Herodes agregó cerca del templo, construyó una fortaleza, una fortaleza militar conocida como la Fortaleza Antonia. Entonces, pareciera ser que la razón de este estanque de Betesda es que es un centro pagano en los tiempos de Jesús, y por esa razón tiene sentido que su agua no fuera utilizada por las autoridades del templo. Aquí tenemos la fotografía del estanque de Betesda reconstruida. Esta es una foto modelo de la Jerusalén de Herodes. En el Museo de Israel se encuentra la reconstrucción del primer siglo del estanque de Betesda. Todo es grande, pero si era un estanque pagano, bueno, ¿y cómo puede ser que hubiese un estanque pagano en Jerusalén? Bueno, recordemos que Jerusalén de los tiempos de Jesús ya no es la Jerusalén de los tiempos de David, obviamente. Han pasado muchas historias muy, muy tristes. Ha habido un exilio el babilónico, luego regresó un remanente, pero hubo una invasión griega, un dominio griego durante cientos de años, una rebelión contra los griegos, y luego la hegemonía romana. Entonces Jerusalén está bastante distorsionada de lo que fue al principio. Aquí podemos ver en esta diapositiva el monte del templo, es esta parte que señalo con este color rosado, y lo que está señalado con azul y con rojo es la construcción hecha por Herodes con su afán de... Herodes el Grande fue un constructor muy esplendoroso, hizo muchas cosas, muchas obras, ciudades, y en Jerusalén pues también llegó a ser este complejo, un complejo militar muy pegado al templo, y el estanque de Betesda, que era pagano. Entonces, la descripción del estanque muestra el diseño de Herodes del primer siglo. Herodes es conocido por mejorar el templo de Jerusalén, la ampliación de la cima de la montaña y hacer el complejo más grande e impresionante. Pero Herodes también helenizó, podríamos decir, paganizó Jerusalén mediante la construcción de una serie de torres, una fortaleza militar Antonia, el teatro romano, el hipódromo, el complejo deportivo romano, y muy probablemente el estanque Betesda, entre otras infraestructuras. Ahora vamos a la escritura, que es lo que nos interesa. Vamos al texto bíblico. Juan 5:1 dice: después de esto se celebraba una fiesta. Estoy utilizando la versión de la Nueva Biblia de las Américas, y la nota B que tiene a este versículo dice: algunos manuscritos dicen la fiesta sencillamente, es decir, la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, de acceso al templo, llamada la puerta de las ovejas, de acceso al templo, pero muy cerca, en la parte que Herodes construyó, un estanque que en hebreo, y dice la nota de la Biblia de las Américas, cuando habla de hebreo, dice arameo judaico, hebreo, pero realmente es en arameo judaico, o sea, el dialecto arameo que se hablaba en la tierra de Israel en ese tiempo, que se llama Betesda, un estanque que se llama Betesda. Algunos manuscritos no están de acuerdo con el nombre y le dan otros nombres, por ejemplo, Betsaida o Betzata. Hay mucha discusión sobre el nombre finalmente de este estanque. Este estanque tiene 5 pórticos. Solo para una instrucción general, en el griego dice hebraisti, hebraisti. Esto aquí en Juan 5, eso es arameo. Al arameo se le conoce como hebraisti, es el arameo judaico. ¿Cómo se le diría entonces al idioma hebreo? Se le decía hebraí dialecto. Eso es el hebreo. Hebraí dialecto. Esta es la palabra que está en el Evangelio de Juan, escrita en griego y que dice hebraí dialecto, y se utiliza por el apóstol Pablo cuando está dando su testimonio en los capítulos finales del libro de los Hechos, cuando dice, y habló en lengua hebrea. Entonces ahí dice hebraí dialecto, eso es hebreo, así se conoce el hebreo. Bueno, volvamos al texto. Dice, en estos pórticos, en el suelo, había una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. La nota de la Biblia dice, los escritos más antiguos no incluyen el resto del versículo 3 y todo el versículo 4. Así que, mi querido estudioso de la palabra de Dios y que está leyendo, si su Biblia tiene el versículo 4 sin ninguna notación, sepa que no está en los mejores, en los manuscritos más antiguos. Tampoco está la última parte del versículo 3 que dice, esta parte que dice, que esperaban el movimiento del agua. Eso es un agregado, no aparece en los manuscritos mejores y más auténticos. Y todo este versículo 4 tampoco aparece. Y el versículo 4 nos da lo que parece ser una interpolación, un agregado, para darle un valor aceptable por quien lo haya agregado, el escriba que haya sido de algo santo, pero realmente si era un estanque pagano, pues obviamente esto no es real, no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Y qué es lo que decía? Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Eso no aparece. Pero vamos a la acción del Señor Jesús. Versículo 5. Estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjate, qué bonito, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? El hombre está ahí esperando que alguien lo meta al estanque pagano y nadie lo mete porque todos quieren ir ellos primero. No sabemos si tenía los 38 años de ir todos los días ahí o una buena cantidad de esos 38 años. Pero Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Y aquí es donde comienzo a describirle por qué mi tema de este mensaje es la sanidad es un regalo. Porque es una iniciativa del Señor. Este hombre no está buscando a Jesús. Muchas veces Dios es el que nos busca. Dios quiere que seamos sanos. Lo que pasa es que a veces nosotros no oímos y no tenemos una sensibilidad para ver cómo Dios nos está buscando para sanarnos. Y buscamos en los lugares equivocados. ¿Quieres ser sano? Le pregunta, el enfermo le responde.
Fíjese usted lo que le responde, no dice, sí Señor, quiero ser sano, ¿me puedes ayudar? No. Lo que le responde es que toda su confianza está puesta en esas aguas, en ese estanque, en ese lugar posiblemente pagano. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque y cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Vamos a ver qué le contesta el Señor Jesús. Pero mire lo que le contesta, es asombroso. Jesús le dijo, en lugar de decirle, yo te voy a ayudar, te voy a empujar, Jesús menosprecia ese estanque. ¿Para qué? Si es un lugar pagano, no lo necesita. No, la sanidad es de Dios, no viene por medios espurios. Jesús le contesta y le dice por la palabra, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Esta es una verdad maravillosa. Si usted está enfermo, querido internauta, si usted tiene una necesidad, oiga las palabras de Jesús. Si usted considera que ha buscado en otras partes, y no es malo, hay partes que no son malas buscar. Por ejemplo, buscar a los médicos, eso es un deber. Buscar al que sabe más, al que estudió, eso es un derecho y un deber y una obligación. Sería una negligencia no hacerlo. Pero hay otros lugares que no, de gente que presume tener algunos dones curativos que no son de Dios, que no son buenos, que pueden ser de las ciencias ocultas, de hechiceros y hombres charlatanes muchas veces, pero hay algunos que sí son brujos auténticos y que tratan de dar sanidad. Pero ¿qué pasa con esos medios de sanidad? Pues pasa lo que con este hombre, llevaba 38 años y no había quien lo ayudara, no había quien lo metiera, no había quien, quizás no tenía dinero. Bueno, a saber, no puedo imaginar mucho, pero todo lo que imagine podría caber dentro de lo posible. Entonces, es posible que muchas veces nosotros hayamos buscado equivocadamente en un augurio, en una ciencia oculta, y eso solo nos ha traído frustración y tristeza, enojo y amargura. No hay quien me eche, no hay quien me sane. Pero de pronto, el regalo de la sanidad. ¿Quieres ser sano? Es que no hay quien me eche. Jesús le contesta, en lugar de decirle, yo te regaño porque estás aquí en el lugar equivocado. Nada. Sencillamente le dice, levántate. Su palabra creativa, su palabra que formó el cielo y la tierra, la vuelve a aplicar a un hombre que está enfermo. Y así hoy esa palabra puede ser aplicada a su necesidad actual. No importa que esta parezca que es imposible, no importa que usted lleve mucho tiempo, hoy puede recibir usted una fuerza, una energía proveniente de los labios del Señor que diga, levántate, levántate de la condición en que estás, cualquiera que ésta sea, de tu postración, de tu decepción, levántate de tu desilusión, toma lo que simboliza tu fracaso, tu camilla, que es con lo que has contado hasta la fecha, y anda. Al instante aquel hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y entonces aquí tenemos otra ventanilla que se nos abre sobre la gracia o la misericordia del Señor. Este hombre tenía un pecado, porque el Señor Jesús le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. Hay algunas enfermedades que están relacionadas con el pecado que nosotros hemos cometido. Y lo que se deja entrever que este hombre, el pecado que tiene es un pecado de idolatría, un pecado de estar buscando en un lugar que no es el adecuado, en un lugar equivocado. Quizá usted ha buscado con curanderos de dudosa capacidad
espiritual, con curanderos que no usan el nombre de Dios ni la palabra de Dios, sino que usan de artes mágicas, y por eso ha sido sanado, pero hay una tristeza muy profunda en su corazón, una decepción muy grande. Pues ese ha sido un pecado de idolatría. El pecado, el único y sabio Dios es nuestro Dios, y el mandamiento más importante es: escucha, pueblo de Dios, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces, a veces no hemos cumplido ese mandamiento y hemos buscado en otros dioses y puesto nuestra confianza en cosas que no tienen poder. Pues quizá hoy, si este mensaje te está llegando y sientes que te está redarguyendo, vuélvete al Señor, al Dios único, al Dios que sabe que tú tienes necesidad y que te quiere sanar y que te busca. Te está buscando por medio de este mensaje. Tal vez tenías muchas cosas que hacer, pero estás escuchando el mensaje y no te gustó al principio, pero te quedaste escuchándolo y llegaste a este momento y ya te atrajo, aunque sea solo por curiosidad. Pero la curiosidad puede ser que sea tu sanidad. Vuélvete a Dios, volvámonos a Dios. Él es amplio para perdonar. Él sabe que nosotros cometemos muchos errores por ignorancia, porque no sabemos de las leyes espirituales, o sencillamente porque nos dejamos llevar por el engaño, porque la aflicción es tan grande que buscamos en otro lado. Entonces Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Persistir en la rebelión de buscar lo que no es Dios puede, en lugar de sanarnos y ayudarnos, puede traernos peores condiciones y peores circunstancias. Así que yo quiero invitarle a usted, querido televidente, a que nos volvamos a Dios, a que hagamos como dice el libro del profeta Jeremías, examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor, porque su bondad es más grande que la vida. Así que hoy pongamos nuestra confianza en Él. Vea que este hombre no estaba buscando a Jesús, Jesús lo fue a buscar y le ofrece la sanidad, porque Él ama nuestra sanidad. Dice el Salmo 33, Él ama la prosperidad, el shalom de su pueblo. Y la palabra shalom incluye la palabra sanidad y la palabra bienestar. Así que hoy yo quiero invitarle a hacer una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por nuestras necesidades, tal como lo hemos anunciado. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, en primer lugar te pedimos perdón porque muchas veces hemos pecado contra ti buscando dioses que no son dioses, poderes que son inexistentes. Nos hemos dejado arrastrar por el engaño que nos rodea, como Herodes embelleció aparentemente y entre comillas el templo o los alrededores del templo, la ciudad de Jerusalén, y puso un santuario pagano de un dios de medicina que no era el Dios de Israel, y que según el rito de ese Dios había que esperar el movimiento de aguas, y la confusión llegó a nosotros que hasta hay un versículo que dice que un ángel bajaba y movía las aguas, pero eso es espurio, no es cierto. Dice que se han encontrado en esos estanques restos de serpientes, así en forma de serpientes hechas con materiales que perduraron hasta nuestros días, porque se tenía la costumbre de poner serpientes en esas aguas para, según ellos, obtener sanidad. Señor, tú sabes que nosotros somos ignorantes y a veces no lo hemos hecho por rebelión, sino por ignorancia,
pero ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos y concédenos la salud que tanto anhelan nuestros corazones, como la de este hombre paralítico de 38 años. Así hoy nosotros necesitamos pedirte que nos sanes. Y hoy, con esta pandemia y con tanta necesidad que hay, yo te pido por la sanidad de aquellos que están enfrentando situaciones de enfermedad dolorosa en su cuerpo. Señor, te pido por el hermano Giovanni Samayoa, por Vicente Ibarra. Te pido, Señor, por Glendita Cabrera y su mamaita Rosita Gaitán. Te pido la sanidad de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por el nietecito de hermana Emiteria Guzmán, que tú lo sanes. Por mi hermano Rola, Señor, en Tacoma, Washington, que tú extiendas tu mano para sanidad de él en su cuerpo, le pongas en su corazón claridad de lo que está haciendo y lo que tiene que hacer. Por Evelyn, su hija, Señor, para que tú le des sanidad a su cuerpo, que pueda recibir un toque milagroso en su cuerpo. Oro también por Abigail de Cifuentes, Sarita de Calderón, Rutilia Maldonado, por la cirugía que le harán a Eloísa de Maldonado en los Estados Unidos en este tiempo, porque tú fortalezcas a Elisa Castillo Cifuentes en esta prueba que necesita pasar ante las autoridades en los Estados Unidos, por ese examen que ha de tener. Por Diego Castillo Cifuentes, Señor, para que sea sano en el nombre de Jesús. Estoy rogándote por el papá de Meli Díaz, que tú extiendas tu mano sobre su cuerpo y sobre la familia, por la mamá de Edgar Aldana también, Señor, para que tú tomes en cuenta las oraciones y ruegos que se hacen por cada una de las personas que te he pedido, Señor. Estoy poniendo por mis peticiones de siempre, Señor, por la sanidad de Anita Urbina, de la pastora Rosita, el pastor Gustavo Marroquín, rogándote, Señor, que tú te extiendas tu mano bondadosa sobre Mercy, sobre Mavi Carduch, sobre Ceci Urquizú, Señor, y que ellos puedan experimentar esa palabra que fue dicha: levántate, toma tu camilla y anda. Que también ellos se levanten, tomen su camilla y puedan caminar, Señor. Por los que están sin trabajo, Señor, yo te ruego que tú hagas milagros. Aparentemente ahora es más que difícil conseguir un trabajo, pero cuando tú abres una puerta, ¿quién la puede cerrar? Así te ruego por aquellos que están buscando el sustento y el trabajo, para que se lo conceda, Señor, y que no obstante que la lógica indique que es imposible, que ahora mismo, Señor, en estas semanas, en estos días, ellos sean contratados y vuelvan a la fuerza laboral, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú siempre nos oyes y respondes a nuestras peticiones. Por los que tienen otra clase de peticiones, como dirección en sus almas, por las mujeres, Señor, que quieren casarse, que tú las guíes para que encuentren el hombre adecuado, por los hombres tuyos que quieren casarse, que tú les concedas conocer a la mujer que has preparado para ellos y al hombre que has preparado para ella. Que todo espíritu de soltería sea alejado de cada uno de cada una de las personas que desean unir sus vidas en matrimonio, y que den pasos valientes en pos de alcanzar este propósito. Gracias, Señor, por nuestra iglesia Visión de Fe, por el ministerio de Juan Carlos Alvarado, por las peticiones personales de Juan Carlos y de Jennifer, que las conteste, Señor, por las peticiones personales de cada uno de nosotros, Señor, las incluyo, pidiéndote que el milagro de tu amor, que se acerca de una manera sin interés a nosotros para decirnos: ¿quieres ser sano?
sea manifestado y seamos sanos, salvados, guardados y establecidos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias por la sanidad de Marvin Lemen, Señor. Gracias porque Él se está sanando con su familia y cada una de las personas que están siendo tocadas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.